Paz de Cristo, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Les saludo con la gloriosa paz del Señor Jesucristo. Amén. En este día tan hermoso, pues quiero saludarles, quiero bendecirles desde aquí, desde donde yo me encuentro. Quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Amén. Estamos intentando un nuevo método de transmitirles la palabra de Dios. Amén. Esta es la voz que clama en el desierto. Amén. El día de hoy queremos compartir un estudio bíblico muy importante que se titula La sangre está en el nombre. Amén. Vamos a compartir este estudio bíblico y como siempre yo le pido que se sumerja en el estudio de la Biblia, que me acompañe, que sigamos adelante en las cosas de Dios y que no permita que el enemigo, ni nadie, ni ninguna crítica lo desanime. Amén. Nosotros seguiremos estudiando y compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. ¿Y sabe por qué? Porque usted es muy importante. Es muy importante para Dios, es muy importante para cada uno de nosotros y lo llevamos en nuestras oraciones día con día. Amén. Pues empezamos con el estudio de la palabra de Dios. La sangre está en el nombre. Dice la palabra de Dios en Levíticos 17:11. La vida de la carne en la sangre está. En Juan 20:31 dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que dice el texto es que la vida que está en la sangre, amén, ahora está en el nombre de Jesucristo. O sea que quien tiene el nombre de Jesús invocado en su vida, la sangre de Cristo está sobre él. Otro texto más. En Efesios 1:7 dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención, amén, por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. En 1 de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El perdón es por su sangre, pero su sangre está en el nombre. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros hemos sido bautizados, primeramente quiero recordarle que ya le he hablado sobre esto. Cuando nosotros tomamos el bautismo lo tomamos para perdón de los pecados. Esto le comentaba y le compartía en el estudio pasado donde hablamos de Juan el Bautista. El bautismo debe de ser como lo efectuó el Señor Jesucristo. Recordemos que Juan el Bautista bautizó a Jesús en el Jordán. Amén. El Señor Jesús, cuando él tomó el bautismo, tenía digamos que aproximadamente 30 años. Entonces nosotros, los cristianos, debemos de tomar el ejemplo de Jesús. El bautismo es para perdón de los pecados. Sabemos que Jesús no tenía pecados, pero sin embargo, Él quiso darnos ese ejemplo. Amén. Porque como dice una vez más en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Y 1 de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Quiero decirle, estimado amigo, que cuando a usted lo bautizaron, tenía que haber sido mencionado el nombre de Jesús. Le voy a dar un ejemplo de cómo está esto. Por ejemplo, cuando yo decidí tomar el bautismo, cuando yo ya tomé en cuenta que yo era una pecadora, que yo tenía que arrepentirme de todos mis pecados,
decidí tomar el bautismo. Fue una decisión que yo tomé voluntariamente. A mí no me bautizaron cuando yo era un baby, pues porque un baby no puede tomar una decisión. Esta es una decisión que la debe de tomar uno como adulto. Amén. Entonces, aquí le estoy comprobando con estas citas bíblicas que nosotros debemos de tomar el bautismo ya de adultos, y también debe de ser invocado el nombre de Jesús sobre nosotros. El bautismo es por inmersión y mencionando el nombre de Jesucristo, como se encuentra en Hechos 2:38. ¿Y qué dice en Hechos 2:38? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer otro texto para poner un poco más de atención. Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Señor Jesús derramó su sangre en el Calvario para morir por cada uno de nosotros. Y esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, pues es la que ahora figurativamente nos va a cubrir cuando nosotros seamos bautizados. Amén. En Éxodo 29:21 dice: y con la sangre Él será santificado. En Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios, lavados y santificados y justificados en la sangre. Pero Pablo dice que en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues continuamos con este estudio bíblico. Amén. Dice la palabra de Dios. Permítame un momentito. Juan 6:54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis y que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vida eterna en la sangre y vida eterna en el nombre que tiene la sangre. Amén. Espero que me vaya siguiendo y que me vaya comprendiendo. Ahora le voy a leer Hechos 4:12. Ponga mucha atención en este versículo de la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que tenga la sangre para la salvación. Amén. O sea que si cuando usted se bautizó dijeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, permítame decirle que tiene que volverse a bautizar, porque ese bautismo no es válido. Dice la palabra de Dios que el Señor instruyó a sus apóstoles por algunos años. Entonces tenga usted la consideración de esto. Cuando los apóstoles bautizaron en la Biblia, todos lo hacían en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta era una revelación que recibieron los apóstoles cuando el Señor Jesús ya no estaba en la tierra. Amén. El Espíritu Santo ya se los había revelado. Y por otra parte, usted no va a encontrar ningún bautismo efectuado en la Biblia que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas cosas no se encuentran en la palabra de Dios. Quizás usted me diga, bueno, pero en la Biblia dice en Mateo 28:19,
que me bautice en el nombre de los 3 títulos. Pero yo quiero decirle que Padre no es nombre, sino que es un adjetivo. Y Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. El Señor es Espíritu, pero Él tiene un nombre. Recordemos que a Él le anunció el ángel a María que el niño que iba a tener se llamaba Jesús, que traducido quiere decir que el nombre de Jesús significa que iba a ser el Salvador para su pueblo. Por eso es tan importante que el nombre del Salvador sea invocado en su bautismo. Amén. Voy a leerle una cita más. En Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. No se puede llegar al cielo sin la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque la sangre es para expiar, amén, nuestras almas de la deuda del pecado. Lo que se invoca en el peligro, en la dificultad, en la enfermedad y en el bautismo es en el nombre glorioso de Jesucristo, en el cual está la sangre. Su presencia, su poder y todo lo que ese nombre representa, los beneficios de la sangre del pacto. He aquí la sangre del pacto, tenemos la verdadera sangre, no la de los toros, como en el Antiguo Testamento, cuando se tenía que hacer expiación, ofreciendo algún becerro, algún corderito, alguna paloma para perdón de los pecados. Toda esta historia ustedes la encuentran en el Antiguo Testamento. Pero ahora la sangre de Jesucristo, la que vertió en el monte Calvario, es la que hizo expiación por cada uno de nosotros. Por la sangre de su pacto seremos salvos. Tenemos la seguridad de la salvación, la remisión de los pecados. ¿Qué quiere decir remitir? Remitir es enviar, lo que indica que nuestros pecados han sido remitidos al Calvario. Gloria al Señor, amén. En este nombre o invocado el nombre sobre nosotros tenemos vida eterna, tenemos vida más allá de la muerte, amén. Fíjese qué importante que la sangre del Señor sea invocada sobre nosotros. Dice: yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos al que es la resurrección y la vida y la garantía de un nuevo cuerpo. Mi sangre es verdadera bebida. Beberse su sangre es aceptar su sacrificio por mi pecado que fue perdonado. Pero quizá diga usted: ¿de qué estás hablando? ¿Es que acaso tengo que beberme la sangre de Cristo? De ninguna manera. Aquí está hablando figurativamente, amén. Dice la palabra de Dios: bebe mi sangre, el que bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Tenemos su presencia todos los días y la presencia de él está con nosotros siempre. Tenemos la propiciación, tenemos el pago que demanda la justicia de Dios por nuestros pecados y la libertad para acercarnos a él. Pasados por alto los pecados pasados, no tenemos deudas del pecado pasado. ¡Wow! ¡Qué hermosura! O sea que cuando el bautismo es efectuado en nosotros, todos los pecados pasados son borrados. Amén. Y dice la palabra de Dios que van y dan al fondo del mar y el Señor no vuelve a tener más memoria de ello. Amén. Dice que somos justificados en su sangre, somos declarados inocentes, aun que sabemos en nuestra conciencia que somos culpables. Seremos salvos de la ira,
sin ninguna condenación o juicio, libres de la gran tribulación. Tenemos redención por su sangre, somos comprados a precio de sangre, el perdón de pecados, libertados de la culpa, amén. Hechos cercanos por la sangre de Cristo, tenemos ciudadanía, pactos y promesas. Cristo estaba lejos de nosotros no teníamos derecho a tener salvación. Recordemos que la salvación era solamente para el pueblo de Israel. Pero con el sacrificio de Jesucristo allá en la cruz, en el Calvario, fuimos libertados de toda culpa. Hechos cercanos por la sangre de Cristo, tenemos esa ciudadanía, pactos y promesas, y podemos estar cerca de Cristo. Somos herederos con Él, amén, bendito sea el Señor, gloria al Señor. Tenemos paz mediante la sangre de su cruz. Tenemos paz para con Dios y en medio de las pruebas. Tenemos ese mediador del nuevo pacto. Tenemos el que es el puente entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Sangre rociada que habla mejor. Tenemos la sangre que clama por misericordia y no por venganza como la sangre de Abel. Nos limpia de todo pecado. Tenemos el mejor detergente contra la mancha del pecado, el mejor jabón. Gloria al Señor. Pero déjeme decirle algo. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y nos damos cuenta de lo que es pecado, de lo que estamos haciendo mal, la conciencia, el espíritu nos redarguye y queremos estar en una buena relación con Dios. Queremos ser perdonados, amén. Entonces, para eso es el bautismo. Después de que ya nos arrepentimos, queremos ser bautizados. ¿Y cómo es el bautismo? Por inmersión. No es echándonos agüita en la cabecita, no. Tenemos que ser, haga de cuenta, como sepultados completamente todo nuestro cuerpo bajo el agua. En el río, en alguna alberca, en algún lugar donde haya suficiente agua para cubrir todo su cuerpo. Y cuando usted ya va a ser sumergido, se pronuncia su nombre. Por ejemplo, mi nombre es Elisa Miranda. Y cuando yo fui bautizada, el ministro que estaba efectuando mi bautismo dijo de la siguiente manera: Elisa Miranda, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados y que el Señor te dé el don del Espíritu Santo y la vida eterna, y escriba tu nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesucristo. Y me sumergieron completamente bajo el agua. Ese es el verdadero bautismo que dice la Biblia, amén. Entonces, yo le invito a investigar, le invito a leer el libro de los Hechos para que usted corrobore todo lo que yo le estoy diciendo. Usted no va a encontrar un bautismo efectuado en el nombre del Padre, del Hijo, ni del Espíritu Santo. Tampoco va a encontrar en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, ningún bautismo efectuado para los niños, porque los niños no tienen capacidad todavía de decidir. Amén. Entonces, si usted está interesado en saber más sobre este tema y la importancia que tiene que ser mencionado el nombre de Jesús cuando su bautismo sea efectuado, le invito a que lea la palabra de Dios, a que lea todas las citas bíblicas que acabo de mencionarle, y le invito con todo mi corazón a que siga aprendiendo conmigo la palabra bendita del Señor. Ahora me despido de usted con una cita bíblica que dice: amigo y hermano, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Amén.
Deseo con todo mi corazón que Dios le bendiga, le guarde y que se decida a entregarle su vida al Señor Jesucristo. Que busque una iglesia del nombre de Jesús donde se mencione y se predique el nombre de Jesucristo. Se congregue y se bautice, como dice Hechos 2:38. Amén. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, mándeme un texto privado y con mucho gusto le daré más explicación o algún estudio bíblico relacionado a esto. Bendiciones para cada uno de ustedes. Se despide. Esta es la voz que clama en el desierto. Bendiciones.